Vámonos por aquí. Buenos días. Vamos a estudiar el libro de Marcos, en el capítulo 2. Yo creo que todos ustedes lo tienen ahí, el único que no lo tiene soy yo. A veces de que nosotros conocemos personas que son bien famosas en el mundo, como por ejemplo creo que hermano Javier Gravier, ¿no? Juan Gravier, que se murió, ¿no? Era muy famoso en México y entonces todo el mundo lo conocía, a él, y la gente iba a los conciertos y seguramente cuando los conciertos venían se llenaba, iba mucha gente a bailar, ¿te me entiendes? A disfrutar porque era famoso y todo el mundo lo conocía, ¿te me entiendes? Pero yo lo voy a la hora hoy de una persona que es muy famosa y todos nosotros estamos aquí por mediación de él, que es Jesús. Jesús es más famoso que todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo todo y todas las cosas fueron hechas por él. ¿Ok? Entonces aquí en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1, voy a comenzar a leerle para que ustedes vean lo que yo le quiero decir. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, no sé si lo pronuncié bien o lo pronuncié mal. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Ok. Cuando Jesús entró a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él predicaba la palabra. ¿Qué quiere decir? De que Jesús era bien famoso ahí en Capernaum. ¿Y por qué Jesús era tan famoso ahí? Fíjate cómo dice, cuando Jesús entró de nuevo, quiere decir que Jesús entró de nuevo, quiere decir de que Jesús estuvo ahí. Esa no fue la primera vez que él estuvo ahí. Pero yo voy a relatar, hacer unos cuantos relatos a ustedes y les voy a decir algunas cosas para que se den de cuenta de que Jesús hizo muchas cosas ahí y estuvo ahí y mucha gente lo quería en él allí. Mire, Jesús, él utilizaba ese pueblo para dar sus ministros. Él allí hizo muchas cosas. Una de las cosas que podemos ver de que él encontró, creo que como a 5 apóstoles, él los encontró allí. Como a 5 apóstoles él los encontró allí. También ahí le puedo decir de que él hizo un milagro a la suegra de Pedro, que estaba enferma, tenía fiebre, y lo curó ahí en esa ciudad. Él ahí hizo tantos milagros que por eso era tanta la gente que lo conocían a él. ¿Se me entiende? También entraba a las sinagogas. La sinagoga es como la iglesia aquí ahora, ¿no? Que ahí donde la gente estudiaba la palabra de Dios. Él estudiaba, él iba allí y hablaba. Allí, en ese pueblo también, él dio un sermón que fue tan grande ese sermón que dio que tuvo que ponerse en un barco. ¿Tú me entiendes? Entonces, del barco, entonces ahí pues empezó a predicar a la gente. ¿Por qué? Porque había mucha gente. Y entonces él hizo muchos milagros y
muchos milagros y la gente lo conocía. Y todos los milagros que Jesús hizo, ¿para qué hizo Jesús los milagros? Jesús hizo los milagros para que se dieran de cuenta y la gente supiera de que Él venía por medio de Dios. Y viéndolo a Él y haciendo las cosas, viendo los milagros que Él hacía, así la gente podía tener fe en Dios y fe en Él. Ahora aquí fíjate como dice en el versículo 2. Se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras Él predicaba la palabra, que no había nada. Usted ha ido a conciertos, ha estado en lugares de que mucha gente había ahí, mucha gente no podía. Entonces, ¿qué sucedió en el versículo 3? Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Fíjate, los techos en ese tiempo allá eran prácticamente paralelos. No era como aquí de que había un techo arriba del otro, eran chiquitos. Entonces ellos, fíjate la fe que ellos tuvieron, porque sabía de que Jesús lo iba a salvar, de que rompieron el techo y dejaron caer al hombre por ahí y ellos también. Porque Jesús es Jesús. Y Jesús nos tiene a todos nosotros aquí hoy, porque todos nosotros tenemos fe en Él. ¿Te me entiendes? Y Jesús hizo muchas cosas grandes por ellos. Por eso era que mucha gente iban a verlo. Y también ha hecho muchas cosas por nosotros. Y no solamente la ha hecho, sino que va a seguir siendo cosas por nosotros si nosotros seguimos su palabra y su camino. Ahora bien, vamos a ver aquí en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Fíjate, Jesús le dice, al verlo a ellos la fe que tenían, por la fe que ellos tenían, por la fe que ellos tuvieron, fue que Jesús le dijo: tus pecados quedan perdonados. Entonces, en el versículo 6 dice: estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Bueno, Jesús, como usted puede saber, Él hizo muchos milagros y muchas curas. Y también tenía muchas personas de que le tenían envidia o no le querían hacer caso a todas las cosas que Él había hecho y que Él estaba haciendo en ese tiempo. Entonces muchos de ellos le tenían envidia por las cosas que Él estaba haciendo, sabiendo ellos de que lo que estaba haciendo Jesús era cosas de Dios. Asimismo, nosotros nos podemos encontrar en nuestras iglesias hoy, de que nos encontramos con hermanos que están con nosotros y están compartiendo la palabra con nosotros y ven de que nosotros estamos haciendo cosas por el Señor y así todos nos quieren poner obstáculos. Entonces, eso sucedió en aquel tiempo y sigue sucediendo ahora. ¿Ok? Pero uno tiene que seguir con la mente fija en Jesús y no desviarse de las cosas. ¿Entiendes? Ahora bien,
Fíjate cómo le dice. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Fíjate, Dios es el único que está autorizado para perdonar pecados. Pero ellos no saben con quién están hablando. Entonces, en ese mismo instante, ellos no estaban hablando, ellos lo estaban pensando. ¿Okay? Ellos estaban pensando sobre eso. Pero Jesús, en ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Fíjate, Jesús lo sabe todo. Todo lo que sabe, todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros hacemos, Jesús lo sabe. ¿Por qué? Porque Jesús nos crió, nos hizo a todos nosotros. Y como por ejemplo, usted conoce cuando un niño suyo hace algo malo. Cuando hace algo malo, usted sabe que pone su carita. Y entonces usted sabe qué hiciste. Entonces usted lo conoce, usted sabe. Usted sabe. Entonces, como usted sabe también, Jesús lo sabe todo también acerca de todos nosotros. Nosotros a veces que cometemos pecados, hacemos cosas malas, pero si confesamos nuestros pecados a nuestro Dios, a nuestro Jesús, que es nuestro Salvador, Él nos va a perdonar de todo. Ahora bien, fíjate cómo dice aquí. ¿Por qué razón así? Le dijo que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Fíjate lo que Jesús le dice a esas personas que estaban pensando mal. ¿Qué cosa es más difícil? Decirle que sus pecados están perdonados, o decirle al paralítico que se levante y que se vaya caminando. Él le pone la conjugación esa para que ellos se pongan a pensar qué cosa es más difícil. Decirle sí, perdonar los pecados, o que camine. Y no se lo pone a pensar a ellos. Porque Jesús es una de las cosas más bonitas que tiene Él, de que cuando Él daba sus enseñanzas, Él ponía a la gente a pensar. ¿Para qué? Para que la gente supiera quién era Él. Él no discutía con las personas. Él no discutía. Él al contrario, Él lo que amaba a todo el mundo. Y sabiendo bien de que esa gente no lo querían a Él. Ok, tus pecados son perdonados. Decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Fíjate, Él se lo dijo, le dijo al paralítico, levántate. ¿Para qué le dijo eso al paralítico? Le dijo eso al paralítico para que vean que el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice que es el Hijo del Hombre. Ahí, ¿por qué dice que él era el Hijo del Hombre? Porque Él está dando a demostrar de que Él está ahí con los hombres y de que Él es el Hijo de Dios y de que Dios es el único que tiene potestad para perdonar pecados. Pero Él es el Hijo de Dios y Él es ¿quién? Jesús es ¿quién es? Jesús es Dios. ¿No lo sabían? ¿De que Jesús era Dios? Jesús es Dios. Ok. Entonces fíjate como dice aquí. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Que lo que habían visto
lo que habían visto ellos, que el paralítico se empezó a caminar, ellos no lo habían visto nunca. Ellos nunca habían visto eso. Entonces empezaron a creer en Jesucristo, a creer en Jesús. Miren, porque cuando yo le dije a ustedes de que Jesús era Dios, muchos se quedaron como mirando así. Pero para eso, verdaderamente, todos los que se quedaron aquí, yo creo que van a iglesia y son nacidos de nuevo. Y les voy a demostrar donde eso dice de que Jesús es Dios. Lo podemos ver en el libro, quisiera que lo busquen ahí, en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. El libro de Juan, ¿alguno de ustedes ha leído este libro o han sabido acerca? Ok, miren, fíjate cómo dice. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo aquí se refiere a Jesús. Y más adelante se lo voy a demostrar donde dice que es Jesús. ¿Okay? En el principio ya existía el verbo. Eso al principio. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de todas las cosas fueron creadas. Por todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Qué quiere decir? Que vino Juan. ¿Y quién mandó a Juan? Para que diera testimonio acerca de la luz. ¿Y quién era la luz? La luz es Jesús. Y Juan fue mandado por Dios para dar testimonio de la luz, que la luz es Jesús. ¿Ok? Como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de Él, por medio de la luz, por medio de Jesús, todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino por dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era de la luz ya estaba en el mundo. ¿Quién era el que era de la luz? Jesús. Ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de Él. ¿Y quién fue el que creó el mundo? Jesús. ¿Y quién fue el que creó el mundo? Dios. ¿Ok? Eso para que ustedes vean de que es el mismo. Pero hay que tener el Espíritu Santo dentro para uno poder comprender la palabra de Dios. Porque todo lo que está escrito aquí, está escrito espiritualmente. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo que te pueda guiar a ti, usted no puede entender muchas de las cosas que dice la Biblia. Y también, si no tiene usted un maestro que le explique a usted bien las cosas acerca de la Biblia, usted se va a quedar confundido. Porque hay muchas personas que hablan acerca de la Biblia, pero no la estudian y no dicen las cosas como deben de decirlas. Porque la Biblia no miente ni engaña. Y la Biblia es la verdad de Dios. Y es la palabra de Él. Y por eso estamos todos aquí reunidos. Entonces lo que quisiera es de que si alguna persona tiene alguna pregunta
acerca de la clase que he dado o alguna pregunta que crea que tenga duda, para yo así poder contestar. No, pues está muy bien. Estuvo muy bonito lo que predicó ahorita. Entonces, ¿quién era la luz? Jesús. Jesús, Dios. Ok, entonces todo está muy bien, todo está bien aclarado. Yo voy a terminar, yo voy a esperar, quisiera de que yo voy a orar ahorita, ¿ok? Entonces,